escuchas bien? Sí. Sí, excelente, perfecto, Bueno, vamos a ir empezando entonces. perfecto. ¿Cómo va el viernes? Bien, bien. Acá un recreíto intelectual con Dijo Perón. Un ratito entre todas las actividades. Bueno, ahí se van a ir conectando, algunos saludan. Les decimos, bueno, que si está todo bien y nos escuchan, lo escriban. Si tienen alguna pregunta, alguna consulta que les vaya surgiendo durante el vivo, también lo escriben. Ahí está Mauricio desde Santa Cruz. Te están saludando. Sí, sí, ahí veo. Bueno, bueno, gracias por ir conectándose todos los que se van sumando. Vamos a hacer un minutito más. Y mientras tanto, la idea de poder ir presentando a Juan en este vivo, nosotros hemos hecho algunos anteriores, obviamente referidos a la doctrina, hemos hablado del justicialismo, la obra de Raúl Mendé, también de filosofía peronista, las diferencias entre Hobbes y Marx con Perón, cosa que hoy, en este contexto de la comunidad organizada, podríamos lógicamente retomar y mencionarlo porque está muy vinculado el tema. Y bueno, hablamos también en relación a las realizaciones del peronismo sobre política turística en el gobierno de Mercante. Y obviamente hoy llegamos a la comunidad organizada, que es, como lo puse en el subtítulo de la comunicación, la base filosófica del justicialismo. Y antes de empezar, bueno, les voy a decir que Juan Manuel Rega, que está con nosotros hoy, es cura en Monte Chingolo, es licenciado en Teología, magíster en Filosofía Política, miembro de Claxo, de la Sociedad Argentina de Teología también, trabaja en el grupo de investigación del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, Ética y Política, es el presidente de la Fundación Monseñor de Pascuo y el vicepresidente de Trabajo y Sociedad. Bueno, Juan, muchas gracias por tomarte unos minutos para con nosotros. Yo te agradezco muchísimo. Y voy a ser breve para ya meternos en el tema. Una introducción, voy a hablar de los antecedentes, pero muy breve, para darle un marco a la charla y obviamente a lo que vos nos querés transmitir respecto a este tema. Como todos sabemos, y los que no, vale la pena refrescarlo y repasarlo, la comunidad organizada es aquella conferencia que el general Perón brindó en Mendoza, en el Teatro Independencia, el 9 de abril de 1949, en el cierre de aquel Congreso Nacional de Filosofía, realmente un acontecimiento no solamente para la cuestión de la filosofía o de la intelectualidad, sino para la obra de gobierno de Perón porque le daba justamente el marco filosófico a todo lo que él venía realizando ya desde 1943 en Trabajo y Previsión. Y lógicamente ya promediando su primer gobierno. Fue convocado el Congreso de Filosofía y asistieron, obviamente, filósofos de todo el país y figuras de renombre, como Bertrand Russell, no sé, un montón. Acá los tengo anotados, a los grandes de la filosofía de ese momento, Jasper, bueno, en fin, Julián Marías, que participaron enviando sus escritos también. Y lógicamente, autores y filósofos nacionales como Nimio de Anquín, en fin, después lo podemos mencionar y volver. Pero digo, ahí el general Perón lo que estableció fue, en el cierre del Congreso, eh, lo que él dio a llamar, primero fue obviamente, como digo, la clausura, pero él expresó claramente, que es algo que yo subí hoy en el Instagram, perdón, lo que dijo es que él se sentía con mucha responsabilidad al decir eso, porque al ser un gobernante
de alguna manera está atado o tiene la responsabilidad de manifestar en la realidad concreta todo lo que dice, desde sus discursos, desde sus comunicaciones, en fin. Entonces lo que estableció, como digo, es ese marco y dejó claro que nuestra ideología, nuestro movimiento no es un partido político, sino que es un gran movimiento nacional eh, con una filosofía de la vida nueva, como lo dice la verdad 14 del justicialismo, y que todo lo que él iba a decir, que es lo que desarrolló en esa hora de alocución, los congresales, los filósofos lo podían ver en plena realización en el país en ese momento. No es que era una serie de enunciados o de principios que eran solamente algo abstracto. Entonces, partiendo de la base breve digamos, de este resumen, lo que yo quería que nos cuentes, Juan, vos que lógicamente tenés también esta expertise, ¿cómo veías vos hoy todo lo que Perón enunció hace 72 años eh, en la realidad concreta? Porque a veces charlamos y conversamos que es algo muy abstracto, como digo, muy teórico, difícil de entender, tal vez para los que no están en la cuestión de la filosofía. Y bueno, por ahí empezar a romper el hielo en la conversación sobre este tema. ¿Cómo vos ves hoy la continuidad o la vigencia de la comunidad organizada después de 72 años? Mira, como para ser organizado en la exposición, me gustaría comenzar con una ilustración, con una anécdota, Sí, con un relato y después plantear un tema, que es casi una tesis que yo tengo, que es que yo entiendo que la comunidad organizada es la expresión política, es la expresión política del bien estructural, del bien como una estructura que quiere ser respuesta con la esperanza como horizonte para un mal estructural largamente arraigado en la historia de la vida del ser humano. Entonces, primero la anécdota. Y cuento más que una anécdota, digamos, una ilustración. Y la cuento sin demasiadas explicaciones porque como toda ilustración, en este caso narrada, se manifiesta por sí misma y en cada interlocutor tendrá una manifestación diferente. Y esa es la riqueza de un símbolo de naturaleza por ahí más estética, como es una ilustración. Yo los invito a todos y a todas a que se remonten a, al tiempo de la industrialización de la Argentina, la Argentina de las grandes fábricas, el mundo textil, el mundo sindical, el mundo de Siam, por ejemplo, el mundo ahí se donde, corta un poquito. sí, digo, el mundo de las grandes fábricas, piensen, no sé, en la Siam, yo soy de Lanús, en Valentina Alsina, Campomar, digo, piensen en un mundo obrero donde toda la vida del obrero y de la familia obrera pasaba de alguna manera por la pertenencia que daba el trabajo. Entonces, por ejemplo, se escuchaban afirmaciones tales como en casa somos de luz y fuerza, en casa somos ferroviarios, en casa somos textiles, en casa somos el sindicato de la carne. ¿Por qué? Porque había una pertenencia no solamente del trabajador, sino de toda la familia trabajadora a el gremio, al sindicato, a la familia obrera. Y eso era un factor de organización de la vida y era un factor inclusive de organización familiar. Entonces de ahí, por ejemplo, los hoteles de los sindicatos. Yo cuento siempre una anécdota del Hotel de Luz y Fuerza de Córdoba, de Calamuchita, que de repente un nene de 7, 8 años estaba con su familia, con su abuelo, con su papá, con su mamá, con su abuela, con sus tíos, estaban en el hotel, y de repente venía un señor grande
con las manos curtidas de trenzar cable, y te estiraba Sí, la mano y te decía, buen día, compañero. Existía esa pertenencia. Y entonces, antes exacto, del almuerzo, porque pensión completa los hoteles además, entonces antes del almuerzo sonaba la marcha peronista y sonaba el himno de Luz y Fuerza. exactamente. Entonces, toda la familia cantaba una antorcha y un rayo simbolizan el emblema de nuestra institución. Porque era una institución que era capaz de nuclear a la familia sindical. Entonces había una organización de la vida a partir del trabajo. Esta ilustración es de alguna manera una expresión de lo que es capaz de lograr una comunidad organizada. Una comunidad organizada es capaz de lograr que en torno al trabajo, de quien es la fuente de ingreso de la familia, esté organizada la educación de los hijos, estén organizados los momentos de dispersión, estén organizados los momentos de recreación, estén organizadas las capacitaciones, esté organizada la tecnificación en el trabajo. La comunidad organizada es capaz de aportarle valor a la vida del trabajador y es capaz de estructurar todo en orden al trabajo. Y aquí otro lema, si quieren, del peronismo, es que para el peronismo hay una sola clase de hombres, los que trabajan, porque el trabajo es el factor de organización de la vida, pero hay una sola clase de hombres, los que trabajan, porque hay un Estado capaz de garantizar las condiciones para que todos entren y nadie se quede afuera de ese esquema nacional productivo. Entonces, la filosofía peronista parte de una base fundamental que es la base del trabajo. Y el trabajo es la organización de la vida. Cierro acá la ilustración, ¿no? E introduzco de alguna manera el siguiente tema. Hay una categoría que es casi eminentemente teológica, que es la categoría de mal estructural y de pecado estructural. Es una categoría largamente pensada y trabajada sobre todo por los autores de la teología de la liberación, de la filosofía de la liberación y de la teología del pueblo en Argentina. Para entender la noción de pecado estructural hay que entender la noción de pecado original. Sería imposible poder comprender el pecado estructural como estructura si no comprendemos el pecado original. Y el pecado original, lejos de estar relacionado con cualquier connotación sexual, lejos de estar relacionado con que nuestros padres hicieron el amor para engendrar nuestra vida y ahí hay una marca, lejos de toda imagen maniquea que divide la sexualidad de la vida, está relacionado con una estructura y es un pecado inculpable, donde el que recibe el pecado no lo cometió. Yo diría, para ser más preciso, que la categoría más propia para hablar del pecado original sería la categoría de herida. El pecado original, más que un pecado, es una herida original, una herida que el mal le hace a la humanidad para impedir su plenitud, para impedir su felicidad, para impedir su realización. Es más que un mal, una herida. Y es una herida que tiene una forma concreta y de estructura, y lejos de estar por allá arriba en la teología, está por aquí abajo en el mundo, y tiene formas históricas. Y eso es el pecado estructural. Son estructuras de mal que oprimen, que excluyen, que segregan, que matan. Y tampoco son las estructuras de mal, como no lo es el pecado original, la sumatoria de pecados individuales o de males individuales. Las estructuras de mal o las estructuras de pecado son legítimas estructuras, con todo lo que esto implica. Son coordinadas, operantes, son funcionales. Entonces, por ejemplo, cuando el Papa Francisco dice que este sistema que excluye y que mata no se aguanta más, evidentemente y eminentemente está diciendo que hay una estructura que opera en la historia y que deja un montón de gente afuera. Eso es una estructura de pecado. El sistema del capitalismo posliberal, posmoderno, en el que vivimos,
es un sistema, una estructura de mal y de pecado. Es Ahora, decir, disculpa, podríamos hacer una, digamos, para seguir el hilo de la historia, un punto tal vez en aquello que ya en el 99 Juan Pablo II hablaba de, también, ¿no?, de combatir las estructuras de pecado, y si no me acuerdo mal, en el 92 hablaba de ya del capitalismo salvaje, por ahí en esa fecha más o menos, que es esto que vos estás describiendo. sí, Y tal como cual. también, si nos vamos ya al Congreso de Filosofía, que nos convoca hoy día, es un poco lo que Perón denunciaba, digamos, de alguna manera, en la introducción, porque al final de esa breve introducción que hizo, él dejaba esta pregunta, que si la felicidad del hombre, ¿no?, de la persona humana, iba a venir del reino de lo material o del reino de lo espiritual. Y con ese interrogante, digamos, empezaba a Sí, hablar. tal cual. Yo ahí le respondería al general que de alguna manera el hombre no es un mono con un ángel a cococho. El hombre es una unidad sustancial que para ser pleno necesita una felicidad que abarque cuerpo, espíritu, ecosistema, familia, trabajo, ¿no? Digo, yo creo, y creo que el general retóricamente responde esta pregunta en la concreción histórica del modelo del plan quinquenal, digamos, ¿no? Digo, un modelo donde toda la vida, inclusive la vida económica, la vida social, la vida política del ser humano, esté integrada y esté incluida, y esté integrada de tal manera que le permite al hombre desarrollarse en plenitud y ser feliz. Exacto. Entonces, digo, sí. Y este es un tema, ¿no? Yo me reía hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan que Francisco, el Papa, dijo que la propiedad privada era un derecho Ujú. secundario, subsidiario a otros derechos que son primarios? Se armó un revuelo Exacto. bárbaro. Lo operaron los Sí, sí. métodos argentinos por todos lados. Yo digo como si le moviera la aguja al Papa, ¿no? Eso. Pero independientemente de la opereta que hicieron los medios, me parece interesante por ahí el planteo de Francisco en este tiempo. Digo, que es un planteo de la iglesia de siempre, que si quieren, hasta es un planteo del evangelio. Digo, no, digo, porque la moral cristiana tiene su fuente en la Sagrada Escritura, bebe de la Sagrada Escritura, bebe de la historia, por supuesto, del etos social, del etos popular, pero bebe primariamente de la Sagrada Escritura. Entonces digo, le pegaron a Francisco por esto que dijo, que es algo que la iglesia dice desde siempre, ¿no? Y que lo dijo Juan Pablo II, si quieren un papa más conservador, lo dijo Juan Pablo II. Lo que pasa es que a Francisco le colgaron el mote de papa peronista, y esto dicho en boca de un papa peronista es peligroso, Y porque, sí, porque vos vieron sabés que, que, vieron que los peronistas dicen que mejor que decir es hacer, mejor que prometer es realizar. Entonces, claro, le tiembla las piernas al capitalismo. y sí, no, vos sabés que yo lo pensaba también uniéndolo, obviamente no solamente con lo que plantea Perón en la comunidad organizada, sino que un año después, ya en el 50, en la Verdad 14, cuando se enuncian las 20 verdades justicialistas, eh, plantea esto de que el peronismo, el justicialismo es una filosofía de la vida, simple, práctica, popular, profundamente cristiana y profundamente humanista. Es Claro. decir, ese hilo conductor, puesto también en lo que estaba ya en la Constitución del 49, respecto de la propiedad privada, eh, digo, en cuanto a la coherencia del pensamiento, ¿no? De que Sí, sí. nadie se va a realizar en una comunidad que no se realiza, y que la propiedad, digamos, tiene que ser en función social. Seguro. Mirá, digo, pensando un poco esto del mal estructural en relación a la comunidad organizada, yo hoy buscaba algunos números, algunas encuestas, sí, ampliamente conocidas, digo, pero que hay una encuesta de la OIT que la pueden googlear, que
da unos números que son escalofriantes. Entonces dice, por ejemplo, que el 2% de la población mundial concentra el 80% de las riquezas del mundo, ¿no? Exacto. Y el resto está dividido el 20% está dividido en el 80%. Eso es escandaloso. Eso es escandaloso, globalmente escandaloso. Es un escándalo global. Digo, y eso es producto directo de un sistema que es malo y que opera. Hay un sistema que es Ahí se te, malo. Sí, se te sí, cortó un ahí poquitito. hice una pausa porque a mí me aparece cuando se corta. Digo que hay un sistema que es malo y que opera como estructura de maldad. Entonces, la pregunta, me parece, digo, como para plantearla en concreto, debe ser la pregunta, si quieren, leniniana. Bueno, está bien, está esto, ¿qué hacer? Frente a esto, ¿qué hacemos? Claro. Y yo estoy convencido, personalmente, de que la forma política del bien estructural es la organización de la comunidad. Y la organización de la comunidad, en estos términos que narraba en la ilustración de mi introducción, del inicio, la organización de la comunidad donde todo el ecosistema de la vida de la persona esté organizada y esté ordenada. Me parece que eso es nodal. Poder plantear eso es nodal para empezar a ensayar una respuesta a un mal estructural largamente arraigado. Nosotros necesitamos ensayar respuestas. Hoy yo estoy convencido que la salida de este sistema está en la economía popular. Estoy cada vez más persuadido de eso, que hoy es una idea, una teoría, pero que voy probando y voy ensayando en la vida cotidiana. Entre las tareas que yo desarrollo, soy presidente de la Fundación Monseñor Di Pascuo del Obispado de Avellaneda de Lanús. La Fundación Di Pascuo tiene, entre otras cosas, un hogar para hombres en situación de calle. Cuando yo asumí la fundación, que venía con una trayectoria y una historia y un trabajo muy profundo y muy comprometido con males instalados en nuestra sociedad, el hogar era un lugar donde las personas que estaban en situación de calle, los varones que estaban en situación de calle, podían dormir en una cama caliente, podían bañarse con una ducha con agua caliente, podían comer un plato de comida, tomar una merienda, tomar un desayuno, una cena. Pero uno de los interrogantes más grandes que me surgían es que nada de esto les organizaba la vida. Si bien eran cosas esenciales para la vida e importantísimas, no había un factor de organización de la vida. Entonces, junto con mi equipo, pensando, rompiéndonos la cabeza, dijimos, ¿por qué no buscamos mudarnos a un esquema más productivo? Un esquema donde las personas que quieran puedan incorporarse poco a poco, haciendo un proceso también pedagógico, al mundo del trabajo, al mundo de la economía popular. Y entonces fue ahí que surgió la idea de generar algunas cooperativas. Hoy están los compañeros trabajando en una fábrica de pastas artesanales, en una fábrica de cerveza artesanal, en una planta de reciclado de aceite y una cooperativa de limpieza de oficinas y una cooperativa de fabricación de viandas de comida para fábricas y puestos de trabajo cercanos a la fundación. Y evidentemente ahí el trabajo fue un factor de organización de la vida, pero por razones que son evidentes, cualquier observador no muy atento las puede descubrir. Por ejemplo, saber que uno cuenta con un horario fijo, saber que uno se levanta a la mañana y tiene algo que hacer, que el día cobre un sentido, que la vida cobre un sentido, que soy un eslabón en una cadena productiva, que de mí depende la vida de otros y depende de la organización de la vida de otros, que mis compañeros necesitan de mí, que yo necesito de mis compañeros, que nadie se salva solo,
que a fin de mes cuento con un ingreso relativamente fijo, y no con la limosna de otros, sino con la producción de mi propio esfuerzo y mi propio trabajo. Y ese esquema de organización de la vida a partir del trabajo es, de alguna manera, un modo de inclusión en un sistema de aquellos que han sido expulsados de ese mismo sistema. Entonces, ¿cómo hacemos con este sistema que expulsa para integrar y sumar a los buenos? Y ahí Hobbes, el hombre es bueno por naturaleza. Digo, ¿cómo hacemos para sumar a aquellos que sabemos que son buenos, pero que le han hecho creer que son malos? ¿Cómo hacemos para sumar a aquellos que son necesarios, pero le han hecho creer que sobran? Digo, entonces me parece que el rol de la comunidad organizada es un rol nodal en la respuesta al mal estructural, con la esperanza como horizonte, dije al comienzo, porque yo soy un hombre creyente. Y para mí la esperanza, que es un bien arduo posible, una virtud alcanzable, tiene que ser el factor que ponga un norte en nuestra vida y que haga que sigamos caminando, porque la lucha contra el mal estructural es una lucha largamente arraigada, y es una lucha contra un mal largamente arraigado, y es una lucha que a veces nos parece infructuosa. Y ahí entra la esperanza como bien arduo posible, alcanzable. Y en estos Yo pensaba que en esto que vos decías, porque justo se cortó, no sé si me escuchás, pero en esto que vos decías, digamos, no hay nada nuevo bajo el sol en este sentido. Es decir, todo aquellos planteos del general Perón, digamos, en la locución del 49 en el Congreso, siguen tan vigentes hoy como nunca, porque nosotros dijimos a lo largo de estos minutos que para nosotros no hay más que una sola clase de hombres, de personas, digamos, que es aquellos que trabajan, las que pueden tener este elemento fundamental y organizador de la vida, que es el trabajo. No hay, ya con lo que vamos, digamos, hilvanando, reafirmamos que la única salida es el trabajo, más con este ejemplo concreto que vos decís, en el día, digamos, en este contexto, y más como el mundo está viviendo hoy el tema ya de la pandemia, digamos, las consecuencias económicas a nivel global, las desigualdades que vos planteabas hace un ratito. Es decir, eh, por ahí para aquellos que hablan de que son 70 años después ideas viejas o aquel planteo, digamos, que, no sé, que ha quedado desactualizado, digamos, vemos que no, que por lo que nos ha dado la experiencia de la historia de la humanidad en estos 70 años justamente, lo reafirmamos. No hay posibilidad de salida más que a través del trabajo que permite la realización personal y esto que planteaba Perón en el texto, la realización del yo en el nosotros, ¿no es cierto? Y acá te dejo como para seguir, nos consultan, dice, bueno, qué interesante y qué necesario eso de sentirse de utilidad para otros, fundamentalmente para quienes están en situación de calle. El sistema perverso excluye y la solución es en comunidad sin duda. No alcanzo a ver quién Sí, lo... antes habían hecho una pregunta que intenté leerla, pero como estoy medio lejos del teléfono, soy un poco chicato, no llegué a leerla. Pero si vos podés recorrer, hace unos Sí, segundos atrás habían hecho una pregunta. sí, ahí lo busco. Eh, dice, ¿por qué el general Perón quiso incorporar una base filosófica a su doctrina? ¿Será que el resto de los partidos no tienen una base humanista y cristiana en su teoría o planteamiento? Esto lo dice Valeria. Sí, no lo sé, eso habría que preguntárselo al general Perón y es difícil en estos momentos, pero a ver, lo real es que detrás de toda ideología, detrás de toda militancia, detrás de todo esquema político, siempre o mala o más o menos, pero siempre hay una base filosófica, siempre hay un pensamiento que sustenta la acción. Digo, entonces me parece que todo partido político tiene una base filosófica.
inclusive aquellos que buscan sostener y perpetuar este sistema, tienen una base filosófica, y tienen un pensamiento, y tienen ideas. Digo, entonces me Claro. parece que nosotros tenemos que ser capaces de poder interpretar la filosofía que está detrás de cada partido político, y cada uno desde su lugar, desde su perspectiva, desde su campo de acción, poder plantear la filosofía que uno tiene para poder decir, miren, nosotros tenemos respuestas a esto. Digo, esto que yo le ponía en el horizonte, que es la esperanza, yendo a un texto bíblico si quieren, la primera carta de Pedro dice, tenemos que ser capaces de dar razones de nuestra esperanza. Si nosotros tenemos en el horizonte la esperanza y creemos que el camino para concretarla aquí en la tierra, en la comunidad organizada, tenemos que poder dar razones de eso. Por eso yo estoy convencido que estos espacios son centrales para profundizar por qué creemos lo que creemos, en todo sentido, en el sentido religioso y en el sentido político de nuestras creencias. ¿Por qué? ¿Por qué leemos la comunidad organizada? ¿Por qué leemos el Evangelio? ¿Por qué creemos que una vida mejor, más digna, más linda, más humana, más plena es posible? ¿Por qué creemos que nadie se salva solo? Bueno, y ahí tendremos que ser capaces de dar las razones de que el ser humano, de que el hombre, que la comunidad humana, que la sociedad y el pueblo están por encima del capital. Pero nosotros tenemos que poder dar esas razones y tenemos que poder fundamentarlo, explicarlo, sostenerlo y hacerlo realidad efectiva. Digo, el camino no puede quedar nunca en el pensamiento. Las ideas se tienen que hacer realidad concreta porque las ideas son universales y abstractas. Mi papá dice que el papel aguanta todo. Uno puede decir lo que quiera y escribir lo que quiera y tener palabras bonitas y inclusive un discurso pensado, hilvanado, intelectual, académico, pero la realidad es superior a la idea. Siempre, siempre. Eso que dice el Papa, ¿vieron? La realidad es superior a la idea. Eso, hago un paréntesis que me parece simpático. A mí me contó una vez Carlos Escanone, en paz descanse, jesuita, uno de los padres de la teología del pueblo, en una cena, cuando el Papa recién largó eso, siendo Papa, dice, eso el Papa lo sacó de una carta que le escribió Rosas Urquiza. Y es verdad, esos principios están en una carta que le escribió Rosas Urquiza. Cierro el paréntesis de Scanone, que me gusta traerlo La voy acá. a buscar. Después de pasarme la fecha, si la busco. Sí, te paso la carta, la tengo en PDF. Ah, bueno. Que ya calculo que debe haber sido en el exilio, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí. Ahí Rosas le da unos consejos que son esos. Son esos. Y es cierto, el tiempo es superior al espacio, la realidad es superior a la idea, el todo es superior a la parte, y la organización es superior al conflicto. Acá hay uno de los que nos está siguiendo, pregunta, ¿cuáles, o sea, qué pensamientos influyeron en la comunidad organizada? Y digo, para responder, el pie que se me ocurre, haciendo también un repaso de todo esto que venís diciendo, me acordé que en el 48 Perón le entregó a Monseñor de Carlo, el obispo del Chaco, seguramente que te acordás de aquel discurso que dio justamente en Resistencia, digamos, una condecoración por la labor social de Monseñor de Carlo, y estaba allí la conferencia episcopal. Entonces lo que Perón plantea ahí, entre una cantidad de temas, ¿no? Le dice, esto que estamos hablando, esta cuestión de, él también es un hombre de fe, un hombre católico, y lo que le manifiesta es que, digamos, como que siempre él lo que trató de hacer es plasmar las enseñanzas de Cristo y que también cuando ya más adelante hagan el tiempo, le preguntaron, Pavón Pereira le pregunta a Perón cómo es que había nutrido su pensamiento, entre tantas otras cosas, enseñó una Biblia y dijo, todo estaba ahí, Sí, lo saqué todo de sí, ahí. yo Lo creo digo que como para la darte pie a comunidad eso. organizada concretamente tiene una base aristotélica, aristotélico-tomista,
porque para comprender en profundidad la comunidad organizada es necesario tener una visión metafísica de la filosofía. Entonces tiene una base tomista, aristotélico tomista. Después Perón, yo creo, si uno lee, por ejemplo, Populorum Progressio de Pablo VI y lee la comunidad organizada, yo creo que hay muchos puntos convergentes. Recordemos que es la encíclica Popular en Progreso, bueno, no me acuerdo la fecha ahora, pero es de Juan Pablo II, ¿verdad? De Pablo VI. De Pablo VI, De perdón. Pablo VI. Es de Pablo VI. Sí, es una de las, para mí, de las encíclicas sociales que tiene la doctrina social de la Iglesia. Ahí se cortó un poquito. Sí, digo que para mí es una de las encíclicas sociales más lindas que tiene la doctrina social de la Iglesia por su profundidad y por su capacidad de concreción histórica. Entonces me parece que el pensamiento de Pablo VI influyó en la comunidad organizada. Me parece que el pensamiento aristotélico tomista influyó en la comunidad organizada. Y sin duda me parece que el proyecto del Evangelio de Jesucristo influyó no solo en la comunidad organizada, sino en el modelo de país y de sociedad que Perón planteaba. También Mauricio habla de la Rerum Novarum. La Rerum También, Novarum como que también, sí, también. sin duda. Sí, sí. Claro. Sí, sin duda. Bueno, esto es un poco también el basamento filosófico. De hecho, el general Perón, cuando empieza el discurso, habla de Alejandro y enseguida hace referencia a Aristóteles, Claro, ¿no? claro, sí, sí. Pero bueno, lo que hacemos es poner justamente los ejemplos concretos. Vos ponías el ejemplo de lo que se hace en la actividad de la fundación, digamos, cuál es, que, que es, en última instancia, lo que se hace es también complementar uno de los principios de la comunidad organizada, cuando Perón habla de que hay que devolverle al hombre, hablamos de la persona, obviamente, aquella fe en su misión. Claro. Es lo que decías vos, de que tenemos que tener, si vos te levantas a la mañana y sabés que tenés que hacer tal cosa, vas a encontrar el sentido de la vida, ¿no? Porque Perón también hablaba de la náusea, Claro, ¿no? bueno, De la náusea en sí, ese contexto del año 49. eso es muy Nietzsche sartreano, digamos, ¿no? Digo, el tema del nihilismo del siglo XIX y principio del siglo XX, que influyeron en todo el pensamiento, porque, bueno, fueron pensadores que han revolucionado, para bien o para mal, el pensamiento filosófico. Eh, eh, un autor, también es cierto, ¿no? Digo que todo el existencialismo es metafísico. Digo, por eso, en una simplificación, yo recién decía que Perón es aristotélico tomista en la comunidad organizada. Pero bueno, digo, si bien es cierto eso, es un texto profundamente existencialista. Pero me parece que no hay que dejar de tener en cuenta esto que dice el general Perón, que es que él va a hablar desde la perspectiva del gobernante y va a hablar de las cosas que son inherentes al gobierno. Dice, porque acá hay hombres que son mucho más expertos que yo en la materia filosófica. Entonces dice, yo voy a hablar de lo que me toca a mí, de alguna manera. Entonces, me parece que la comunidad organizada es un texto que tiene notas metafísicas, pero que busca una concreción histórica. Hoy está medio de moda negar la metafísica, ¿no? Y hablar de una filosofía solamente histórica. Yo trabajé mucho un filósofo que es Ernest Bloch, un filósofo alemán, postmarxista, que, que es un existencialista ateo y que es profundamente metafísico, inclusive desde su ateísmo militante. Bloch traza un eje cartesiano de la historia y dice que hay inclusive en el ateo una trascendencia inmanente. Y él la relaciona a la... Ahí se cortó un poquito. No sé si vos escuchás o estás todavía...
Bueno, ahí cuando se conecte, a Adriel le voy a preguntar, que vos que preguntás, Adriel pregunta qué es la náusea. A ver, me parece que te fuiste, ¿no, Juan? No sé si se, bueno, ahí está. Bueno, vamos a ver, si Juan se desconectó, se desconectó se le fue la señal. A ver si lo podemos volver a ubicar. Ahí está. Ya te, ya estamos. Háganmelo saber. ¿Me ven? ¿Me Sí, escuchan? sí, ahora sí. Sí. Ahí volviste. Bueno, un problema que tenemos que organizar en la comunidad es la conectividad de los barrios populares. Sí. Que la conectividad llegue bien. Sí, claro. Había una pregunta, me pareció escuchar, ¿qué es la Sí, náusea, no? Adriel pregunta, es un compañero, pregunta, bueno, ¿qué sería la náusea? Hablar un poquito de la náusea. La náusea es una definición de la existencia del nihilismo, una existencia arrojada al vacío, una existencia donde la vida no tiene sentido y donde la búsqueda más concreta es la aniquilación en la muerte. Y lo más trascendente que el hombre puede hacer en la vida es morirse, porque la vida es una continua sensación nauseabunda, con todo lo que esto simbólicamente representa, ¿no? Si alguno ha tenido náuseas alguna vez, puede comprender el símbolo, ¿no? Digo, la vida como una náusea, la vida como esa sensación de hastío, de estar asqueado, si quieren. Entonces la náusea es vivir sumido en esa existencia profundamente negativa y llamada el fracaso de la muerte. No sé si fui claro. Exactamente. Sí, sí, tiene que ver con lo que estábamos hablando de esta cuestión de la trascendencia. No circunscribirlo únicamente a la fe cristiana, porque obviamente Claro, personas que pueden profesar otra por fe, eso o ponía el inclusive, ejemplo, por eso ponía el ejemplo de Bloch, que ah, búsquenlo, Ernest Bloch se escribe, con CH final. Eh, un ateo militante, dijiste. un ateo militante, marxista, comunista, postcomunista, y que trabaja el tema de la esperanza. Él dice, miren, para tener esperanza tenemos que entender la trascendencia, aunque sea dentro de la inmanencia, pero entendamos la trascendencia, porque si no la esperanza no tiene lugar. Es decir, siempre volvemos a esa pregunta inicial de Perón, de cómo va a encontrar, tiene que ver todo con la felicidad. Para simplificarlo, ¿no? ¿Dónde vamos a encontrar la felicidad? Y esta cuestión de que si la realización, o bien los bienes materiales, o los espirituales, van a dar la felicidad únicamente a la persona. Claro, Por eso es que hablamos, nos conectamos obviamente con aquel otro principio de que nosotros buscamos la armonía y el equilibrio, claro. ¿no? Entre lo material y lo espiritual, para no caer en los extremos, ¿no? Ni en el Claro, materialismo por ni en eso, el viste, digo, espiritualismo. cualquier dualismo, para el lado que sea, para el lado que sea, atenta contra lo que es el ser humano. Digo, porque nosotros somos esto, somos una unidad sustancial entre cuerpo y espíritu, una unidad inseparable, y que está inserta en una sociedad y en un mundo, y yo te agregaría en un pueblo que tiene un eto social, un eto popular, y que es capaz de vivir, desempeñar, desarrollar su vida con tradiciones, con costumbres, con creencias, con modos de ser, con modos de actuar y modos de obrar, que se van perpetuando en la historia y que van configurando este modo de ser popular que tenemos. Entonces, cuando hablamos de cultura popular o cuando hablamos del pueblo, digo, que ese pueblo no sea un universal abstracto, que cuando nosotros hablemos de nuestro pueblo, sea este pueblo que es pobre, trabajador, humilde, oprimido, que busca liberarse, que busca una vida mejor, más digna, más linda, que busca organizarse y cuando se organiza logra cosas que solos como individualidades arrojadas en el mundo no podríamos lograr. Entonces, Exacto. como pueblo y en la sabiduría que el pueblo tiene, en su etos popular y colectivo que busca desarrollarse en la historia, vamos descubriendo que nos salvamos en comunidad.
y que el modo de salvarnos en la historia y metahistóricamente es comunitario. Entonces me parece que un principio que emana, si quieren, de la comunidad organizada y que también emana del modo de ser de los cristianos y del evangelio, es esto, es que nos salvamos comunitariamente y que la vida en comunidad y esta comunidad, cuando se organiza, es capaz de buscar trascender y caminar hacia esa esperanza que decíamos al comienzo es un bien arduo posible. También para seguir con la cuestión histórica, pero sin caer en puntos que aburren, avanzando 2 años, de aquel año 49, en el 51, en el diario Democracia, Perón ya como que va a darle un poco más de forma a esto que decíamos recién y que vos mencionabas puntualmente, de la cuestión de la gestión, como se dice hoy, o de la acción de gobierno. Entonces, en el diario Democracia, el 29 de noviembre del 51, con el clásico y conocido seudónimo de Descartes, Perón publica un artículo, o sea, es un fragmento, es una carilla, muy corto, en donde por primera vez se habla ahí de una comunidad organizada. Y después aparece ya el trabajo del Congreso de Filosofía como la comunidad organizada, aparece publicado. Pero rescatando una oración y como para ir cerrando este vivo, lo que entre una cantidad de temas, obviamente, que dice que cuando hablamos de una comunidad organizada nos referimos a un gobierno, un Estado y un pueblo que orgánicamente deben cumplir una misión común. Y a propósito de lo que vos decías de la organización popular y de la economía popular, como para decirlo en 2 palabras, ¿qué podríamos significar de esta cuestión del poder, que también subyace a todo esto que estamos hablando, ¿no? Del poder popular para que, cumpliendo la primera verdad del justicialismo, la verdadera democracia es aquella donde el gobierno va a realizar lo que el pueblo quiere. Sí, mira, el tema del poder es un tema que daría capaz para otro vivo, ¿no? Porque es un tema complejo. Inclusive el marxismo estructura toda su filosofía desde las relaciones de poder y los vínculos de poder entre los dueños de los medios de producción y el proletariado que pone la fuerza de trabajo bueno, y la repartija de la plusvalía en el medio. Entonces, el tema del poder es un tema que da para hacer una evolución histórica del concepto y para entenderlo, pero en términos, si quiere, menos académico, yo creo que el poder lo tiene el pueblo. Lo que tenemos que hacer es que el pueblo se haga cargo del poder que tiene y que haga ejercicio de ese poder, porque hay un desconocimiento muchas veces por parte del pueblo de que es portador del poder que le otorga la democracia. Entonces, me parece que el objetivo del político y sobre todo del político justicialista es hacer realidad efectiva este empoderamiento del pueblo. ¿Y cómo el pueblo percibe su poder? Cuando va logrando hacerse de derechos que le son conquistados. Exacto. Acá, o sea, que me acuerdo, bueno, Valeria habla también dice, el poder lo tiene el pueblo, pero tiene que ser orgánico y desde abajo. Me hace acordar a lo que en este mismo artículo también Perón dice, eh, nosotros venimos diciéndole al pueblo desde hace años que se organice, como diciendo, la única manera en que esto o tenga continuidad en el tiempo, sea algo verdadero, sea algo que dure, va a ser cuando el pueblo organizado tenga la capacidad de acuerdo a sus necesidades, ejercer esta obligación, digamos, para que el otro actúe o para que el gobierno actúe y cumpla los requerimientos que el pueblo necesita o quiere o para determinado tema, o momento histórico, etc. Sí, sí, sin duda, sin duda. A ver, yo creo que acá de nuevo, ¿no? Otro principio aristotélico que es que la única verdad es la realidad y el pueblo tiene poder en la medida que el poder le es otorgado por aquellos que lo representan. Digo, y que aquellos que lo representan toman decisiones en función de que hacen lo que el pueblo quiere y lo que el pueblo necesita. Y, y, Exacto. y de alguna manera
cierro con una definición medio laclosiana sobre dónde está el pueblo, ¿no? Laclau se hace esta pregunta, ¿dónde está el pueblo? Y dice que el pueblo acontece donde hay una demanda insatisfecha. Y ahí lo uno, si quieren, para cerrar poéticamente, con esta frase de la grandiosa e inigualable Eva Perón, que es que donde hay una necesidad nace un derecho. Y por medio de los derechos es que el pueblo se hace del poder que tiene. Exactamente. Bueno, ya vamos llegando a la hora, Juan. Antes de cerrar, obviamente quería agradecerte especialmente este tiempo que te tomaste. La verdad que ha sido riquísimo. Espero que les haya parecido a quienes nos han escuchado igual, con esa riqueza y con la Sí. ilustración que nos dejás, con los ejemplos. Y bueno, si querés en un minutito, alguna reflexión breve o algo para cerrar Sí, esto. respecto de, acá dice, tiene que organizar otro vivo con Juan Manuel. Bueno, Bueno, muchas gracias. me va a bloquear el teléfono, como digo siempre. Bueno, no, simplemente esto, que la organización es superior al conflicto, que no nos dejemos engañar por aquellos que nos quieren hacer creer que las batallas están perdidas y que el poder verdaderamente y originariamente lo tiene el pueblo y que hay que trabajar colectivamente para que la organización sea el factor que nos conduzca a la concreción histórica de aquella esperanza que tenemos en el horizonte. Bueno, Juan, una vez más, gracias. Muchas Gracias por gracias, este compañero. tiempo. Gracias Y a todos. estamos al habla. Un abrazo. Chao, que tengan buena Hasta luego. semana. Hasta luego.